Bueno, vamos a continuar. Estamos en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 22, y recordemos que dejamos a San Pablo en el momento en el que los judíos le querían matar en el templo, pero llegaron el tribuno con los soldados y se lo llevaron, arrebatándolo, digámoslo así, de las manos de los judíos, que estaban furiosos porque le acusan de haber introducido en el templo a uno de los, digamos, no judíos que acompañan a San Pablo. Y acordémonos que en un momento dado San Pablo le pide al procurador que si le permite hablar al pueblo, y él le ha estado contando su conversión, todo su proceso de perseguidor a predicador del Evangelio. Y lo último, para que podamos enseguida entrar en lo que vamos a ver ahora, es que él explica, contando su conversión, termina diciendo que Jesús se le apareció en el templo de Jerusalén cuando él estaba orando y le dijo que se fuera de Jerusalén porque dice: yo quiero enviarte a naciones lejanas. Es decir, declara que Jesús le envía a predicar a los paganos, y eso ya fue mucho aceptar a San Pablo. Leamos los versículos 22 al 24. Le estuvieron escuchando hasta estas palabras, y entonces alzaron sus voces diciendo: «Quita a este de la tierra, no es justo que viva». Vociferaban, agitaban sus vestidos y arrojaban polvo al aire. El tribuno mandó llevarlo dentro del cuartel y dijo que lo sometieran a azotes para averiguar por qué motivo gritaban así contra él. Bueno, podemos ponernos en el lugar de este pobre romano, ¿no? No puede entender a qué se debe tanta furia, tanto enfado por parte de los judíos, porque en el momento que San Pablo ha dicho que él ha sido enviado para predicar el Evangelio a los paganos, teniendo en cuenta que allí había judíos que venían de Éfeso y de aquellos otros lugares donde Pablo ha predicado, y donde precisamente lo que no pueden soportar es que según Pablo, ante Dios ya no haya diferencia entre paganos y judíos, y que lo importante es la fe en Cristo, y por lo tanto ya, así como los judíos siempre pues habían hecho proselitismo y han intentado lograr la conversión de paganos, pero aun cuando un pagano se hiciera judío de religión, se circuncidara, etcétera, y guardara la ley, lo consideraban de segunda categoría. Entonces, repito, hasta aquí han estado escuchando a San Pablo, pero esto ya no lo soportan. Y por lo tanto, piden a gritos, fijémonos que es un auténtico tumulto, le piden al procurador que Pablo no merece vivir, que lo mate. Y están tan furiosos que dice que levantan sus capas y tiran polvo al aire. Claro, ¿qué tenía que pensar el procurador romano? Pues que este hombre debe ser un criminal, algo grave ha hecho para que estén tan enfadados contra él, pero no sabe a qué se debe. Entonces, pues se le ocurre lo que es por lo visto bastante frecuente, ¿no? Torturarle para que diga la verdad, porque no sabe a qué se debe. Por consiguiente le dan la orden el tribuno de que lo lleven al cuartel y de que lo azote para que diga qué pasa, porque están tan en contra de él que quieren matarle. Él tiene que pensar algo muy grave ha tenido que hacer. Continuemos desde el versículo 25 al 29. Cuando le tenían estirado con las cadenas, dijo Pablo al centurión que estaba allí: ¿Os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haberlo juzgado? Al oír esto, el centurión fue donde el tribuno y le dijo: ¿Qué vas a hacer? Este hombre es ciudadano romano. Acudió el tribuno y le preguntó: Dime, ¿eres ciudadano romano? Sí, respondió. Yo, dijo el tribuno, conseguí esta ciudadanía por una fuerte suma. Pues yo, contestó Pablo, la tengo por nacimiento. Al momento se retiraron los que iban a darle tormento.
El tribuno temió al darse cuenta que le había encadenado siendo ciudadano romano. O sea, aquí vemos el resorte al que acude San Pablo para defenderse. Si se acuerdan, ya en otra ocasión le habían azotado y cuando él alegó su ciudadanía romana, pues le pidieron 1000 disculpas. Es decir, recordemos que según la legislación romana, estaba totalmente prohibido atormentar a un ciudadano romano para conseguir que confiese lo que iban a hacer aquí, y sobre todo totalmente prohibido azotarle. Entonces San Pablo alega su condición de ciudadano romano. Evidentemente el centurión, pues claro, se trata de una cosa muy seria, porque atormentar a un ciudadano romano en estas circunstancias podía haberle costado muy caro al tribuno. Y el tribuno, fijémonos que acude rápido. Y es curioso que se extraña de que Pablo sea ciudadano romano, porque dice: a mí me ha costado una suma importante de dinero. Pero San Pablo dice que no, que él ya nació, es decir, que ya su padre era ciudadano romano. ¿Con esto qué ha conseguido San Pablo? Pues ha conseguido que el tribuno se sienta obligado a proteger la vida de San Pablo. Es decir, él ve que confesando, manifestando su condición de ciudadano romano, tendrá de su parte a los romanos contra los judíos, porque en este momento de quien tiene que protegerse, de quien tiene que defenderse es de los judíos, no de los romanos. Finalmente morirá mártir en manos de los romanos, pero en este momento no. Quizá nos podríamos preguntar, ¿y cómo no habría sido más perfecto que soportase los azotes por amor a Jesucristo? Fijémonos que en otra ocasión, perdón, en otra ocasión San Pablo había sido azotado. Pero vemos en San Pablo un gran equilibrio. Y en esta ocasión él comprende que es voluntad de Dios que procure por medios naturales, por medios legales, digamos, vivir lo más posible, porque es voluntad de Dios que pueda seguir predicando. En el momento que comprendía que era voluntad de Dios que fuera a Jerusalén y soportara lo que vemos que está soportando, él lo aceptó. Pero una cosa es esto y otra cosa es no defender su vida. Por consiguiente, tenemos ahora a Pablo, que ya lo han retirado de la columna donde lo habían atado para azotarlo, y el tribuno, repito, tiene que protegerle de los judíos, que ha visto evidentemente la furia que tienen contra él. Pero claro, fijémonos en qué situación realmente embarazosa se encuentra este hombre, porque se lo han entregado, es decir, lo ha tenido que coger viendo la situación digamos, la actitud violenta de los judíos contra él. Luego él tiene que pensar, algo malo ha tenido que hacer. ¿Y cómo averiguarlo? No sabe cómo hacerlo. Por esto, lo que se le ocurre, veamos en el versículo 30, y podemos leer hasta el versículo 1 del capítulo siguiente. O sea, el versículo 30 del 22 y el 1 del 23. Al día siguiente, queriendo averiguar con certeza de qué le acusaban los judíos, le sacó de la cárcel y mandó que se reunieran los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín. Hizo bajar a Pablo y lo puso ante ellos. Pablo miró fijamente al Sanedrín y dijo: «Hermanos, yo me he portado con entera buena conciencia ante Dios hasta este día». O sea, vemos que lo que hace el tribuno es, pues, llevar a Pablo al Sanedrín, que es el tribunal judío, para ver si de esta manera, puesto que se ve que debe ser algún problema con los judíos, averigua qué es lo que ha hecho malo.
Pero fijémonos que él mismo va junto con Pablo al tribunal, es decir, no lo deja. Es decir, no considera el tribunal el indicado para juzgar a Pablo. El que ha de juzgar a Pablo es él como romano. Pero para averiguar de qué se trata, qué mal ha hecho, lo lleva ante el Sanedrín para ver si así lo consigue saber. Y observemos la actitud de Pablo. Se encuentra ante el tribunal. No olvidemos que el tribunal, y esto lo dirá a continuación, estaba formado por los sumos sacerdotes, es decir, el sumo sacerdote que en aquel momento ejercía esta función y los que antes habían sido sumos sacerdotes, más los escribas y las autoridades civiles, diríamoslo así, del pueblo. Entonces, ¿qué hace San Pablo? Fijémonos ¿cómo diría yo? Qué habilidad la de San Pablo. Le dice: hermanos, siempre hasta hoy me he conducido delante de Dios con conciencia recta. Con lo cual, podríamos decir que indirectamente le está diciendo pues que los del tribunal no están actuando con conciencia recta. Además, fijaos que mientras que en el capítulo anterior, cuando se dirigió al pueblo, se dirigió diciéndoles padres y hermanos. Aquí solamente dice hermanos. Cuando se dirigió al pueblo, entre los cuales estaban también miembros del Sanedrín, pues su intención era reconocer la autoridad del Sanedrín. Y por eso lo llama padres, como, digamos, responsables religiosos del pueblo. Pero aquí ya no reconoce su autoridad. Y por consiguiente le llama simplemente hermanos. Pero ¿cómo se puede decir que cómo pudo decir San Pablo que siempre se ha conducido delante de Dios con conciencia recta? Fijémonos que esto nos indica que incluso cuando perseguía a los cristianos, lo hacía pensando que hacía lo que delante de Dios pensaba que hacía lo que agradaba a Dios. Esto él mismo lo dirá. Por ejemplo, fijémonos en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 1, versículo 12. El motivo de nuestro orgullo es el testimonio de nuestra conciencia, de que nos hemos conducido en el mundo y sobre todo respecto de vosotros, con la santidad y la sinceridad de quien viene de Dios, y no con la sabiduría carnal, sino con la gracia de Dios. Reconoce que siempre, igualmente aquí nos le dice a los cristianos de Corinto, ha procedido con sinceridad delante de Dios, o sea, con una conducta recta. También en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, el versículo 3. Doy gracias a Dios, a quien, como mis antepasados, rindo culto con conciencia pura, cuando continuamente, noche y día, me acuerdo de ti en mis oraciones. O sea, aquí tenemos lo mismo. Él, lo mismo que sus anteriores, ha procedido en todo momento con conciencia recta, con conciencia pura delante de Dios. Luego, aquí vemos que San Pablo, cuando perseguía a los cristianos, pues él pensaba que estaba haciendo lo que Dios quería que hiciera. Es decir, ha actuado en todo momento con conciencia recta. Y sin duda alguna, por eso, Jesús sale a su paso. Este es un dato que es interesante que caigamos en la cuenta. Porque uno puede estar haciendo pues cosas disparatadas, como lo que hacía San Pablo, cosas graves, como matar incluso, pero está pensando, él está convencido de que es eso lo que tiene que hacer para agradar a Dios. Y en cambio otras personas quizás podemos hacer cosas mucho menos graves, pero sabiendo conscientemente que lo estamos haciendo en contra de lo que Dios quiere. Por lo tanto, no con conciencia recta delante de Dios. Cuando hay la actitud como la de San Pablo, esa persona
como lo que quiere es hacer la voluntad de Dios, Dios puede hablarle, lo va a escuchar. En cambio, al que hace conscientemente cosas que sabe que a Dios no le agrada, aunque no sean tan graves, pero no le importa hacer algo, aun sabiendo que a Dios, pues repito, no le agrada. Entonces, si a mí no me importa, si yo no amo a Dios, a mí no me importa lo que Dios piense o lo que Dios diga. Entonces, sí lo vemos. Y por lo tanto, esa falta de conciencia recta delante de Dios me incapacita a estar abierto a lo que Dios me quiera decir. Y me incapacita, por lo tanto, a avanzar en mi vida espiritual. Fijémonos que es un punto fundamental, el actuar siempre de acuerdo con mi conciencia tal como yo la veo delante de Dios. Ahora bien, esto lleva consigo que tengo la obligación de formar mi conciencia. No sé si lo vemos claro. Es una obligación actuar de acuerdo con la conciencia, aunque la conciencia me esté diciendo en aquel momento algo que no es lo correcto. Pero yo debo formar mi conciencia para salir de esas situaciones erróneas. ¿Y cómo he de formar mi conciencia? Pues de acuerdo con la palabra de Dios, de acuerdo con lo que Dios me dice a través de la Sagrada Escritura o a través de la Iglesia. La responsabilidad nuestra de formar la conciencia es muy importante. Y si estoy en un error, pero estoy en un error porque no hago nada por formarme, no hago nada por salir de mi error, porque me resulta más cómodo, por la razón que sea, entonces soy responsable porque yo no tengo interés en formarme. Pero claro, esta afirmación categórica de San Pablo, indirectamente, es una denuncia de aquel tribunal que tenía delante. Porque según Flavio Josefo, ya veremos que en el sumo sacerdote es Ananías, pues según Flavio Josefo, dice que Ananías era un hombre avaro, glotón, disoluto y cruel. Así lo retrata Flavio Josefo. Y este es el sumo sacerdote que está allí para juzgar a San Pablo. Por lo tanto, con recta conciencia delante de Dios, no. Luego esa afirmación de San Pablo, sincera, era una acusación indirecta al sumo sacerdote. Por eso fijémonos en la reacción. El versículos 2 y 3. Pero el sumo sacerdote Ananías mandó a los que le asistían que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Tú te sientas para juzgarme conforme a la ley y mandas, violando la ley, que me golpeen. Bueno, fijémonos aquí la reacción enteramente temperamental de un San Pablo. Porque ¿qué es lo que pasa? Pues que el sumo sacerdote entonces manda a los que están cerca que le den una bofetada en la boca. Y la manera de reaccionar de San Pablo le llama pared blanqueada. Tú te sientas aquí para juzgar según la ley y contra la ley me pegas. ¿No les parece un contraste entre esa actitud de Pablo y la actitud de Jesús en unas circunstancias semejantes? ¿Se acuerdan que también cuando a Jesús lo juzgan, en un momento dado también le mandan pegar, ¿no? O digamos, no le mandan pegar, sino que uno de los que están, de los soldados, pega a Jesús ante la respuesta que ha dado al sumo sacerdote. La respuesta de Jesús es, serena y razonada. La de San Pablo es espontánea, natural y violenta. Es decir, aquí vemos, y esto es interesante que nos demos cuenta. ¿Se acuerdan aquello que Jesús dijo al joven rico cuando le dijo: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Qué le dice Jesús? ¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno.
Pues aquí lo vemos. Solo Dios es realmente bueno. Los santos, incluso los más santos, tienen defectos. Y esto no nos tiene que extrañar. Solo Dios es perfecto. Una vida de santo en la que se diga que desde que nace hasta que muere todo lo hizo perfecto, pues no es una sincera vida de ese santo. ¿Por qué? Porque todos los santos, todas las personas, es decir, nadie nace santo. Los santos se hacen, digamos, con la ayuda de la gracia y el esfuerzo constante de la persona. Y es un progreso, un proceso de crecimiento, en el que pues también hay defectos. Defectos naturales que la persona, digamos, no protege, no quiere tener, pero que es natural. Y con el tiempo, pues, se van superando. Pues aquí tenemos a un San Pablo con esa respuesta violenta cuando le han pegado en la boca. Y vemos cómo la reacción de los demás, porque claro, si San Pablo se ha presentado como un hombre cumplidor de la voluntad de Dios, pues hombre, eso que estás haciendo no es la voluntad de Dios, eso que le estás diciendo al sumo sacerdote. Versículos 4 al 5. Pero los que estaban a su lado le dijeron: ¿insultas al sumo sacerdote de Dios? Pablo contestó: no sabía, hermanos, que fuera el sumo sacerdote, pues está escrito: no injuriarás al jefe de tu pueblo. Lógicamente le dicen: ¿cómo es que tú haces eso? ¿Cómo es que injurias? ¿Cómo es que ofendes al pontífice de Dios? Es decir, es el que actuaba en el nombre de Dios. Y fijémonos que San Pablo se disculpa diciendo: no sabía que era el sumo pontífice. Aquí los exégetas, los que estudian el texto bíblico, hay quienes piensan que quizás en aquel momento que el sumo sacerdote le dio al que estaba cerca la orden de que le pegara en la boca, quizás San Pablo estaba mirando a otro lado y no vio que la orden había partido del sumo sacerdote. Pero también hay quien ve que es más bien una manera de decir: hombre, no sabía que el sumo sacerdote empleara estos medios. Es decir, no es lo correcto que haga un sumo sacerdote, más o menos. Pero entonces San Pablo se está dando cuenta, es decir, se ha dado cuenta de que querer defenderse, querer hablar para que le entiendan, es perder el tiempo. Que los que están allí no están dispuestos a escuchar y a reflexionar sobre lo que se le diga. Por lo tanto, se vale de otra estrategia. Veamos el versículo 6. Pablo, dándose cuenta de que una parte eran saduceos y la otra fariseos, gritó en medio del Sanedrín: hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Por esperar la resurrección de los muertos se me juzga. O sea, San Pablo muy hábilmente ve que el tribunal, y esto él ya lo sabía, por supuesto, no olvidemos que él ha vivido en aquel ambiente, que el tribunal está formado por fariseos y saduceos. Recordemos, después se nos va a insistir, que mientras que los fariseos eran creyentes, creían en la resurrección de los muertos. Es más, ellos identificaban la realización del reino mesiánico, que suponía la resurrección de los muertos, para formar parte importante, digamos, de este reino mesiánico. Mientras que los saduceos, pues no creían en la resurrección de los muertos, ni siquiera creían en la inmortalidad del alma ni en los ángeles. Y que en este punto dogmático, pues se enfrentaban, no se ponían de acuerdo. Es decir, teníamos saduceos que sencillamente eran unos racionalistas, que lo único que le interesaba era pues pasarlo bien y digamos, y enriquecerse y ocupar puestos importantes, etcétera.
mientras que los fariseos pues eran, digamos, creyentes. Lo que pasa es que tenían un gran orgullo de sentirse superiores a los demás. Pero eran personas que creían todo lo que decía la Sagrada Escritura. Y en la Sagrada Escritura, ya desde el siglo II a.C., se había revelado clarísimamente que llegaría el momento de la resurrección de los muertos. Lo que nosotros decimos en el credo, creo en la resurrección de la carne. Por lo tanto, él, fijémonos que esta afirmación que hace, lo que pretende es, que de hecho lo consigue, dividir el tribunal. Y que por lo tanto, si él se declara fariseo, y que precisamente si está siendo juzgado es por su fe en la resurrección de los muertos, fácilmente los fariseos se pondrán de su parte y se enfrentarán a los saduceos. Es lo que él pretende, pero realmente lo que dice aquí es cierto, porque fijémonos que dice: hermano, yo soy fariseo, hijo de fariseos. San Pablo era fariseo, hijo de fariseos, y por la esperanza en la resurrección de los muertos soy juzgado. Pero ¿ha sido juzgado por eso? ¿Era juzgado por eso? En el fondo sí. En el fondo sí. Porque fijémonos que lo que San Pablo predicaba y lo que los cristianos predicaban y lo que los cristianos creemos es que la resurrección de los muertos ha comenzado con la resurrección de Jesucristo. Y precisamente los saduceos, que negaban la resurrección de los muertos, e incluso todo el pueblo judío, siguiendo a lo que habían decidido los jefes, digamos, religiosos, negaban que Jesús hubiera resucitado. Entonces, afirmar que Cristo ha resucitado es afirmar que ya ha comenzado la resurrección de los muertos y que por lo tanto ya se ha empezado a establecer el reino mesiánico. Recordemos que San Pablo mismo, por ejemplo, veamos en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, todo el capítulo 15 se refiere a la resurrección, pero leamos solo los versículos 20 al 22. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos como primicias de los que durmieron, porque habiendo venido por un hombre la muerte, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues del mismo modo que en Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo. Cristo es la primicia de los muertos, es el primero de los que resucitan, que tras él resucitarán el resto. Pero si el resto de la humanidad va a resucitar, es porque Cristo ha resucitado. Luego, creer en la resurrección de Jesucristo es creer en la esperanza en la resurrección. Lo vemos, ¿no? O sea que no ha dicho ninguna mentira, pero ha hecho que pongan el acento en lo que es la verdad central del cristianismo, la resurrección de los muertos. Que, dicho sea de paso, es triste que hoy muchos cristianos pongan en duda esto, cuando es la verdad básica, que los muertos vamos a resucitar, todos los muertos. Insisto, creo en la resurrección de la carne, decimos en el credo. ¿Y por qué creemos y por qué estamos seguros? Pues porque nuestra cabeza, Cristo, ya ha resucitado. Es la primicia. Tengamos en cuenta la idea digamos, el concepto que implica la idea de primicia entre los judíos. Sabemos que, por ejemplo, en las cosechas o en todos los, también en la ganadería, cuando había una cosecha, por ejemplo, de trigo, pues las primeras gavillas se ofrecía a Dios y con esto quedaba como, diríamos, como bendecido el resto de la cosecha. Entonces Jesús ha sido la primicia de los muertos que han resucitado. Todos nosotros también un día resucitaremos. Entonces, veamos qué consigue con ello San Pablo, versículos 7 al 10. Al decir él esto, se produjo un altercado entre fariseos y saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, mientras que los fariseos profesan todo eso. Se levantó, pues, un gran griterío. Se pusieron en pie algunos escribas del partido de los fariseos y se oponían diciendo:
nosotros no hallamos nada malo en este hombre, ¿y si acaso le habló algún espíritu o un ángel? Como el altercado iba creciendo, temió el tribuno que Pablo fuese despedazado por ellos, y mandó a la tropa que bajase, que le arrancasen de ellos y le llevasen al cuartel. O sea, como vemos, San Pablo consigue lo que quería. Porque, repito, él se dio cuenta de que no le iban a escuchar y que no se iba a juzgar rectamente. Por lo tanto, él de esta manera consigue que los dos bandos, digámoslo así, los dos partidos, diríamos hoy, ¿no?, se enfrenten y se enfrenten violentamente. Tan violentamente que se nos dice que el tribuno temía que despedazaran a San Pablo. O sea, es una manera muy gráfica de expresarnos qué alboroto, qué violencia se produjo en aquel tribunal. Porque ¿qué ocurrió? Pues que los fariseos de alguna manera se pusieron de parte de Pablo. Y enfrente quedaron los saduceos. Y entonces un fariseo, uno de los doctores fariseos, explica lo que Pablo había dicho de que Jesús le había aparecido, le había hablado, etcétera. Lo interpretan como, bueno, ¿y si un ángel le ha hablado? Porque claro, los fariseos creían en los ángeles, creían en la inmortalidad del alma, creían en la resurrección. Los saduceos no, ni una cosa ni otra, ni los ángeles, ni la inmortalidad del alma, ni tampoco en la resurrección. Pero podemos imaginarnos la situación de este pobre tribuno romano. Yo creo que era imposible que él pudiera sacar en claro cuál es el problema. ¿Por qué tanta violencia contra este hombre? ¿Qué malo ha hecho? Era evidente que no podía ver claro de qué se trataba. Aunque sin duda alguna, como veremos enseguida, al ver la reacción de esta división del tribunal, debió intuir que se trataba de cuestión de leyes judías, de cuestión de normas de ellos, no de que Pablo hubiera hecho realmente algo que fuese motivo para ser juzgado por el tribunal, por un tribunal romano, ¿no? Sí, por un tribunal judío posiblemente, pero no por el tribunal romano. Versículo 11. A la noche siguiente se le apareció el Señor y le dijo: «Ánimo, pues como has dado testimonio de mí en Jerusalén, así debes darlo también en Roma». Fijémonos cómo Jesús no abandona a los suyos. Pablo está en esta situación por su amor a Jesucristo, por su fidelidad al Señor. Y Pablo lo sostiene, y Jesús lo sostiene, está con él. Podemos imaginarnos que psicológicamente la situación de Pablo tendría que ser muy, muy triste. Pensemos en qué estado se encuentra. Sabe que los judíos están dispuestos a matarles de todas. Y sí, en este momento está protegido por los romanos, pero ¿qué seguridad tiene? Y tenía que sentirse muy solo. Y aquí tenemos un texto más, como Dios no nos deja solos. Y tendríamos que activar nuestra fe. No estamos solos, no estamos solas. Dios está con nosotros. Y aquí tenemos que no es la primera vez, si se acuerdan, ya en Corinto también Jesús también le animó a seguir adelante predicando. Pues aquí Jesús es como decirle: muy bien lo has hecho, ánimo, que estoy contigo. Y esto, ¿por qué lo hace Jesús? Pues porque San Pablo necesitaba verse fortalecido, necesitaba consuelo. Fijémonos que aquí tenemos también la razón de ser de por qué el Señor a veces se nos manifiesta. Quizás no lo vemos, pero sí lo sentimos. Y sentimos su cercanía y quizás nos hace gozar de su presencia en un momento dado.
¿Y por qué? Pues porque quiere fortalecernos. Quiere animarnos a seguir adelante. Y por lo tanto, fijémonos qué le dice el Señor. Ten ánimo, ten ánimo. Lo mismo que has dado testimonio aquí en Jerusalén, lo darás en Roma. Si se acuerdan, San Pablo ya tenía proyectado ir a Roma. No sé si recuerdan. Leamos algunos textos. Por ejemplo, en la carta que escribe a los romanos, y recordemos que esta la había escrito ya antes de este acontecimiento. Leamos el capítulo 15, los versículos 22 al 24. Esa era la razón por la cual siempre me veía impedido de llegar hasta vosotros. Mas ahora, no teniendo ya campo de acción en estas regiones, y deseando vivamente desde hace años ir donde vosotros, cuando me dirija a España, pues espero veros al pasar, ser encaminado por vosotros más allá, después de haber disfrutado un poco de vuestra compañía. Por lo tanto, vemos que en la carta que escribe a los cristianos de Roma, les habla de su proyecto, de una vez que haya llevado la colecta a Jerusalén, él piensa ir a Roma para desde Roma venir a España. En el capítulo 19 también de los Hechos, fijémonos en el versículo 21. Después de estos sucesos, Pablo tomó la decisión de ir a Jerusalén pasando por Macedonia y Acaya, y decía, después de estar allí he de visitar también Roma. Envió a Macedonia a 2 de sus auxiliadores, Timoteo y Erasto, mientras él se quedaba algún tiempo en Asia. Por lo tanto, él tiene el proyecto de ir a Roma. Aquí, con estas palabras de Jesús, le confirman esa idea. Porque Jesús le dice, lo mismo que has dado testimonio aquí, lo vas a dar en Roma. Esto justifica también que veamos que más adelante apele al César para que le juzgue el tribunal de Roma. Y será una manera, él irá a Roma no como había pensado en principio, sino preso. Pero estas palabras de Jesús le confirman en su idea de ir a Roma. Bien, pero leamos los versículos 12 al 15. Estamos en el capítulo 23 de los Hechos de los Apóstoles. Al amanecer, los judíos se confabularon y se comprometieron bajo anatema a no comer ni beber hasta que hubieran matado a Pablo. Eran más de 40 los comprometidos en esta conjuración. Estos, pues, se presentaron a los sumos sacerdotes y a los ancianos y les dijeron: bajo anatema nos hemos comprometido a no probar cosa alguna hasta que no hayamos dado muerte a Pablo. Vosotros, por vuestra parte, de acuerdo con el Sanedrín, indicad al tribuno que os lo baje donde vosotros, como si quisierais examinar más a fondo su caso. Nosotros estamos dispuestos a matarle antes de que llegue. Fijamos aquí hasta dónde se puede llegar cuando una persona se ha fanatizado. A pensar que da culto a Dios haciendo una barbaridad. Es decir, impide razonar con lógica y con objetividad, porque se han comprometido con voto. Un voto es un acto de servicio a Dios, un acto de culto a Dios, y un voto para matar a Pablo. O sea, aquí vemos a qué absurdo se puede llegar cuando una persona se fanatiza, cuando un pueblo o un grupo, en este caso, se fanatiza. Carecen totalmente de la serenidad necesaria para razonar con lógica. Pero fijémonos que la situación para San Pablo es, digamos, peligrosísima, porque se consideran un grupo suficientemente fuerte como para, digamos, actuar venciendo la oposición de los soldados. Y además saben que enfrentarse a los soldados las cosas no serán fáciles, tampoco las consecuencias. Sin embargo, llega a tal punto de fanatismo que se han comprometido con voto, según el texto original, a no comer ni beber hasta que maten a San Pablo.
Y lo que traman, fijémonos que realmente está muy bien pensado desde su punto de vista para conseguir su objetivo. Porque si se fijan, han ido a los ancianos y a los pontífices, es decir, a los saduceos. Saben que en este momento no pueden contar con los fariseos. Y le piden pues que vayan al tribuno y le propongan que lleve a Pablo nuevamente al Sanedrín para ver si consiguen aclarar dónde está el problema. Entonces ellos se comprometen a que antes de llegar al Sanedrín habrán matado a San Pablo. Evidentemente, si el Sanedrín pide al tribuno que les lleve a Pablo, el tribuno no se puede oponer, porque oponerse es enfrentarse al pueblo judío y los romanos procuraban no enfrentarse, porque podían denunciarle injustamente, pero denunciarle ante el César y costarle caro. Por lo tanto, procuraban estar bien con el Sanedrín. Pero fijemos cómo actúa la providencia. Sigamos leyendo los versículos 16 al 22. El hijo de la hermana de Pablo se enteró de la celada, se presentó en el cuartel, entró y se lo contó a Pablo. Pablo llamó a uno de los centuriones y le dijo: «Lleva a este joven donde el tribuno, pues tiene algo que contarle». Él lo tomó y presentó al tribuno diciéndole: «Pablo, el preso, me llamó y me rogó que te trajese a este joven que tiene algo que decirte». El tribuno le tomó de la mano y le preguntó: «¿Qué es lo que tienes que contarme?». «Los judíos», contestó, «se han concentrado para pedirte que mañana bajes a Pablo al Sanedrín con el pretexto de hacer una indagación más a fondo sobre él. Pero tú no le hagas caso, pues le preparan una celada más de 40 hombres de entre ellos que se han comprometido bajo anatema a no comer ni beber hasta haberle dado muerte, y ahora están preparados, esperando tu asentimiento». El tribuno despidió al muchacho dándole esta recomendación: «No digas a nadie que me has denunciado estas cosas». Fijemos cómo actúa la providencia. Es el único texto en el que se conoce a alguien de la familia de San Pablo. O sea, aquí hay un sobrino, no sabemos si es que su hermana vivía en Jerusalén. En este caso seguramente San Pablo se habría hospedado en su casa, o si es que habían venido por otro motivo. Es decir, no sabemos más de este sobrino de San Pablo. Pero fijémonos cómo actúa la providencia, cómo es que este joven supo lo que habían acordado. No lo sabemos. Pero sí que se ve evidente que aquí ha actuado la providencia. Y así actúa Dios, aparentemente sin que pase nada extraordinario. De una manera aparentemente natural. Pero, lógicamente, este joven pues habla con su tío y le explica lo que ha pasado. Y fijémonos en la delicadeza, digamos, la actitud de San Pablo. No comenta nada, sencillamente le dice: habla con el tribuno, explícaselo al tribuno. Y vemos que el tribuno cree a este joven, lo cree, ha visto la agresividad que tienen hacia él y por lo tanto comprende que la situación de Pablo es peligrosísima, porque más de 40 hombres preparados con esa furia, con ese fanatismo, habiendo hecho voto de no comer ni beber hasta matarle, están dispuestos a todo. Por lo tanto, el tribuno no pone en duda la veracidad de los hechos, pero actúa con una gran prudencia. ¿Qué es lo que le dice a este joven? No le digas a nadie que has hablado conmigo. Claro, ¿por qué? Pues porque él, repito, no puede oponerse al tribunal. Es decir, sí puede, pero sabe que es complicado oponerse al tribunal. Por lo tanto, habiéndolo sabido a tiempo, veremos que el tribuno hará los trámites
convenientes para que al día siguiente, cuando le vengan a pedir que le lleven a Pablo, Pablo ya no esté en Jerusalén. Ha actuado oportunamente la providencia a través de este joven y de esta manera se va a salvar de momento la vida de San Pablo. Como que lo que viene ahora es más largo y nos llevaría más tiempo, nos vamos a quedar aquí. Y el próximo día seguiremos, si Dios quiere, ¿no?